Hola amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática en este proyecto producido por Editorial Safeliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Antes de empezar os recuerdo como siempre que podéis formar parte de la comunidad de WhatsApp de Safeliz si os sumáis a través de este código QR y así estaréis informados de las últimas noticias y novedades. Llegamos a la lección número 8 para el 25 de mayo. Se titula Luz desde el santuario. El versículo de memoria lo encontramos en Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que veníamos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Bueno, esta realidad la vamos a estudiar durante toda la semana y tiene que ver justamente con la verdadera noción del santuario celestial. Poco después del chasco del 22 de octubre de 1844, la Iglesia Adventista, que en realidad no existía como tal, pero los precursores del movimiento adventista, ¿verdad? La Iglesia surge oficialmente en 1863, pero los milleritas que de alguna forma sintieron el fracaso de que no ocurrió aparentemente nada en la Tierra, comenzaron a investigar y descubrieron justamente la obra del santuario, de Cristo en el santuario celestial, que eso reveló que en realidad sí que había ocurrido algo, pero no en la tierra, sino en el cielo. Si establecemos un paralelismo, y aparece en la escuela sabática, ¿verdad?, entre Daniel 7 y Daniel 8, vemos que en Daniel 7 aparece Medio Persia, en Daniel 8 no aparece. En Daniel 7 aparece Babilonia, en Daniel 8 no tenemos paralelismo con Babilonia, sino que aparece directamente Medo-Persia, que continúa en Daniel 7, Medo-Persia, Grecia, Roma, en Daniel 8, Medo-Persia, Grecia y Roma, y a continuación en Daniel 7 vemos juicio en el cielo, y el paralelismo en Daniel 8 es la purificación del santuario. Así que si los vemos en paralelo, Daniel 7 y Daniel 8, vemos esa correspondencia de que la purificación del santuario implicaba justamente ese juicio previo al advenimiento. Vamos a estudiar, por tanto, esta realidad durante la semana y también vamos a estudiarlo de la mano de los capítulos 22 al 24 y 28 del conflicto de los siglos, así que vendrá muy bien repasarlos. Hola amigos, continuamos con el estudio de la lección, domingo 19 de mayo, el santuario celestial. Cuando los primeros meses después de 1844 los adventistas empezaron a estudiar qué implicaciones tenía esta purificación del santuario y descubrieron la realidad del santuario celestial, pues se abrió una realidad teológica nueva a sus ojos. Descubrieron que en realidad había dos santuarios. Un santuario en la tierra, que en realidad el santuario en la tierra había tenido diferentes fases, ¿verdad? El tabernáculo del desierto, el templo de Salomón y luego el templo de Herodes, que se había reconstruido también. Hubo diferentes versiones terrenales del templo, pero había una sola versión, celestial. Y todo lo que había en la tierra, comenzando por el santuario del desierto, ¿verdad?, que se construyó en tiempo de Moisés, era una copia, era una escala, era una maqueta en miniatura de lo que era el santuario celestial y que Dios le había revelado. Con la muerte de Jesús se puso fin al sistema de sacrificios en la tierra. Ya no tenía sentido porque el tipo se encontró con el antitipo. De alguna forma Jesús cumple todo lo que prefiguraba el santuario en la tierra, así que ya no tenía sentido seguir realizando sacrificios aquí, pero Jesús ascendió con su sangre al santuario celestial y ahí continúa esa obra de intercesión. Nos dice en el conflicto de los siglos, cuando terminaron los 2300 días, en 1844, hacía muchos siglos que no había santuario en la tierra, de manera que la profecía hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo. Bueno, esta realidad, como podéis imaginar, pues desplegó toda una nueva comprensión, no solo del santuario en el Antiguo Testamento y todo lo que se ha realizado allí, sino de la realidad teológica de una intercesión por nosotros en el cielo. Por eso en Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Lo bonito, lo esperanzador de toda esta doctrina del santuario es justamente esta realidad de que podemos aferrarnos a Jesús por la fe y gracias a lo que Él hizo podemos ser salvos. Eso es una bendición.
Hola amigos, continuamos con el estudio de la escuela sabática. Llegamos al lunes 20 de mayo, en el lugar santísimo. En este día lo que se explica es justamente la realidad del día de la expiación. En hebreo el Yom Kippur, a veces se habla del Yom HaKippurim, el día de las expiaciones, pero es muy importante entender qué representaba. Esta era la fiesta más importante del calendario judío y lo que ocurría aquí es que todo el pecado que había sido acumulado en el santuario era finalmente limpiado. El pueblo era perdonado delante de Dios. Durante este día en realidad, todo el pueblo afligía su corazón, ayunaba, se cesaban todas las actividades porque era un día de gran solemnidad, un día en el que el pueblo había sido perdonado de forma puntual durante el año, todos los pecados habían quedado trasladados al santuario, pero en este día se perdonaba todos los pecados del pueblo y el santuario quedaba purificado, justamente. ¿Qué ocurría? Bueno, el sumo sacerdote está explicado en Levítico 23, en Levítico 16 y 23 aparece descrito este día con todo lo que implicaba, todos los rituales dentro de este día, pero el momento principal o la esencia es que se llevaba la sangre del macho cabrío dentro del santuario hasta el lugar del propiciatorio y después pues se rociaban los cuernos del altar de oro, del altar de bronce, y esto representaba justamente que la purificación era completa en todo el santuario. Y después se transfería esa culpa sobre la cabeza del macho cabrío que había sido echado en suertes por Azazel. Fijaos qué interesante, durante el año entonces la gente transfería su culpa a los animales que morían, la sangre era transferida al santuario y cuando llegaba el día de la expiación, toda la sangre purificaba, la sangre del macho cabrío que representaba a Jehová, purificaba el santuario y las penas, las culpas, los pecados que habían sido acumulados en el santuario como una especie de radioactividad, era aplicado a Azazel, que representaba a Satanás. Y ese macho cabrío no era sacrificado de forma sustitutoria, sino que era enviado fuera del campamento al desierto, donde finalmente moría. Todo eso, os podéis imaginar la riqueza teológica, representa el plan de salvación nada más y nada menos, cuando Jesús muere por los pecados del pueblo y finalmente Satanás es hecho responsable de todo lo que ha ocurrido y todo el pecado en el mundo. Superaremos, dice Elena White, ese gran juicio gracias a Jesús, nuestro sustituto, porque dijo ella que seremos justificados por medio de su justicia en la cual no habíamos participado. Toda la realidad del santuario, y eso es lo importante esta semana, no es un concepto teológico ajeno, sino que se aplica a nuestras vidas, porque todo esto se hizo para que tú y yo un día podamos ser salvos. Hola amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática, llegamos al martes 21 de mayo. El juicio ha llegado. La realidad del juicio aparece en toda la Biblia. Es un tema prominente en Antiguo y Nuevo Testamento. Hay pasajes como en Eclesiastés, Dios traerá a juicio toda obra, toda cosa oculta. Aparece también Mateo 12, los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hayan hablado. En 1 Corintios 4, Dios manifestará los motivos del corazón. Y obviamente aparece en Apocalipsis 14, ¿verdad? El versículo central de la teología adventista con el mensaje de los tres ángeles y dice, ha llegado la hora de su juicio. En ese sentido es muy importante entender la secuencia, porque si esperamos la segunda venida, en la segunda venida Jesús viene a de alguna forma recompensar la fe de los que se han aferrado a Él y lo que aceptan la salvación y por otro lado poner fin a la vida de los que rechazan la salvación. Y para eso antes tiene que haber ocurrido un juicio. Y básicamente esto es lo importante de este día de la escuela sabática. La idea del juicio es anterior a la segunda venida. No puede ser posterior. Tiene que ocurrir antes. Y precisamente el conflicto de los siglos nos lo dice en la página 481. Cuando haya terminado esa obra de investigación, todo juicio en realidad implica una investigación, cuando se haya examinado y fallado los casos de quienes en todos los siglos han profesado ser seguidores de Cristo, entonces, y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia y se cerrará la puerta de la misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta, nos conducen a través del ministerio final del Salvador hasta el momento en que quedará terminada la gran obra en favor de la salvación del hombre.
Todo esto representa una realidad teológica que también pues, nos afecta en nuestro día a día, porque podemos aferrarnos a la esperanza, a la fe en Jesús, y por eso no hay que temer el juicio. El juicio en realidad es vindicación de todos aquellos que han aceptado ser salvos, no en virtud de sus méritos, sino en virtud de los méritos de Jesús. Esto es sin duda una muy buena noticia. Hola amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática. Llegamos al miércoles 22 de mayo. La buena noticia del lugar santísimo. En Hebreos 4 y en Hebreos 10 se nos habla de la importancia de mantenernos firmes, de acercarnos con confianza, de no rendirnos, de centrar nuestra fe en Jesús, que es nuestro gran sumo sacerdote. Son todo mensajes de esperanza, de ánimo, de no rendirnos, porque tenemos la realidad de un sumo sacerdote, nada más y nada menos que en los cielos, que es Dios mismo, que es Jesús, que vino a la tierra, murió por nosotros, ascendió al cielo de nuevo y ofrece su vida sin pecado para regalo de todos aquellos que la acepten. Por eso, al mirar dentro del atrio vemos la sangre, ¿verdad?, en los cuernos del altar de bronce. Al llegar al lugar santo vemos la sangre en los cuernos del altar de oro, y al llegar al lugar santísimo vemos el propiciatorio, la sangre rociada en la cortina frente al propiciatorio. Todo eso nos habla de un símbolo de salvación. La sangre representa la vida. Es cierto que en el Antiguo Testamento era más tangible, ¿verdad?, porque veían al animal morir, literalmente. Para nosotros es un concepto, hoy en día es un concepto, no hay sangre literal, pero sí que representa la vida, la sangre derramada, ¿verdad?, por Jesús, y que es su vida, que nos regala a todos. Y eso nos da esperanza porque de alguna forma hemos de entender que la justicia, la justificación por la fe, no exime la justificación por la fe no reduce la necesidad de justicia de Dios. Y no porque esté sediento de justicia vengativa, nada más lejos que eso, sino que porque Él es justo y misericordioso. Y por eso ofrece la justicia que requiere, que esto es fascinante. No puede haber pecado en la presencia de Dios, no puede haberlo. Y por eso Jesús nos limpia de todo pecado para que podamos estar en su presencia por la eternidad, nada más y nada menos. En Apocalipsis 11, 19 se nos recuerda algo muy importante del lugar santísimo, que era justamente la ley. El templo fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto. Así que descubrimos en el santuario estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo, dentro del lugar santísimo el arca, y dentro del arca la ley. Nada más y nada menos. Es en el lugar santísimo donde precisamente la sangre de Jesús en el propiciatorio cubre el requerimiento de la ley. No lo disminuye, no lo anula, sino que lo cubre, lo ofrece Él para todos nosotros. Y por eso podemos aferrarnos a la salvación, y no solo eso, sino que nos da poder. La salvación que Jesús nos ofrece poder para una vida victoriosa. Y esto es maravilloso. Hola amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática, jueves 23 de mayo. Jesús, nuestro abogado en el juicio. En Hebreos capítulo 10 aparece de forma muy clara y gráfica la realidad de que Jesús entró una vez y para siempre, murió en la cruz, y su sacrificio es apto para todos y por siempre. No está limitado en el espacio y en el tiempo como ocurrían los sacrificios del Antiguo Testamento. Él ha entrado en el lugar santísimo y permanece como nuestro abogado para siempre. En ese sentido, mediante su sacrificio, pues ofrece salvación a todos aquellos que se aferran a lo que Él ha hecho por todos. Nos dice Ellen White en El conflicto de los siglos: la intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Y esto es muy importante, porque Jesús murió, pero eso tiene que ser efectivo, tiene que ser apropiado. O sea, cada ser humano tiene que apropiarse de esa realidad, tiene que ejecutarse universalmente la aplicación del mérito de Cristo en cada ser humano, y eso tiene que ver precisamente con la intercesión de Jesús. Continúa: la salvación del hombre se lleva a cabo a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho se corresponde con las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Los requerimientos de la ley no disminuyen, sino que los cumple Jesús. Jesús abrió el camino al trono del Padre, y a través de su mediación puede ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que se allegan a Él. La escuela sabática termina de una forma muy bonita. Dice: la vida de Jesús reveló
el amor de Dios por el hombre. La muerte reveló la atrocidad del pecado y la intercesión ofrece los beneficios de la salvación para todos. Qué bonito poder vivir con este mensaje en nuestro corazón. Hola amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática, terminando ya el viernes 24 de mayo con estos párrafos en este caso del conflicto de los siglos, que nos ponen cierre a todo lo que hemos visto en esta semana. Jesús no disculpa los pecados del hombre, pero muestra su arrepentimiento y fe, y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles y dice: los conozco por nombre, los he grabado en las palmas de mis manos. Qué bonito, ¿verdad? Que el Señor sea capaz Jesús, de alguna forma interceder por la raza humana a la que el Padre ama totalmente, igual que el Espíritu Santo. Entre los tres montan este equipo que decide salvar al ser humano, y Jesús se hace garante de su salvación gracias a lo que ha hecho. Es cierto, como comenta más adelante, el ser humano, cuanto más de cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen. Y es bonito porque la gracia transformadora, ¿verdad? Una vez que el ser humano acepta el sacrificio de Jesús, lo hace propio, esa gracia no simplemente salva, sino que transforma. No nos deja como somos. Y dice: menos pureza y santidad verán en sí mismos, pero aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Jesús lo hace todo. Lo que nos pide es simplemente permiso para salvarnos, y eso es la fe. Nuestra respuesta de fe permite que todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha hecho a nivel teológico, sea una realidad en nuestras vidas y podamos ya desde hoy sentirnos salvos en este día de la expiación que estamos viviendo, y esperemos sin más el abrazo por la eternidad con nuestro Salvador. Que esto sea una realidad en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga.